Ingresas a una nueva escuela y de repente la chica más popular se obsesiona contigo. Y sí, ya sé que te gustaría que ella se obsesione contigo, pero en mi caso, no. Lo que parece ser una simple atracción se convierte en algo mucho más oscuro. La obsesión que ella tiene por ti comienza a desatar una serie de eventos turbios que no solo te afectan a ti, sino a todos los que te rodean. Secretos ocultos, manipulación, empiezan a envolvernos, dejándonos atrapados en una trama que se vuelve cada vez más difícil de escapar. Esto es Friendly Rivalry. Comencemos. Empezaré con un resumen y al final discutiremos los misterios e hipótesis. La trama comienza con la historia de la chica A, llamémosle así, quien tras perderse en un viaje escolar cuando era pequeña termina viviendo en un orfanato mientras su padre la busca desesperadamente. Pasan los años y ella relata incluso el hambre que pasó durante su tiempo en el orfanato y él, como siempre, se sintió olvidada. Lo que me parece curioso es cómo intenta constantemente llenarse con agua, aunque nunca lo consigue, al igual que nunca logra llenar su alma. A medida que crece, sufre de bullying escolar por vivir en un orfanato siendo tildada de sucia. Este abuso persiste hasta que consigue un trabajo bajo una identidad falsa para adquirir medicamentos y es ahí cuando conoce al chico que le ofrece la famosa sustancia. Este chico le pregunta: ¿tienes un sueño? ¿Qué harás con tu vida? Esa pregunta la deja pensando y él finalmente le da la famosa medicina, una de las sustancias más usadas en una escuela donde tu nivel académico debe ser impresionante o por lo menos ser un genio. E incluso todas las estudiantes toman estas sustancias que les permite, digamos, estudiar mucho mejor. Tras empezar a tomarlas y enfocarse únicamente en estudiar, descubre que dejan de molestarla, pues ahora es una de las estudiantes más inteligentes de toda la escuela. Al cambiarse de escuela y buscar a su padre, descubre que él ha fallecido, pero también hay un misterio detrás de su muerte que involucra al padre de la chica B. Este es un famoso médico que también hace donaciones a la famosa escuela de estudiantes superdotadas. Este personaje es interesante y resulta ser una pieza clave en la trama. La forma en la que crió a sus dos hijas fue extremadamente estricta, reflejando ser obsesivo-compulsivo que abarca el perfeccionismo, manipulándolas hasta el punto de hacerlas competir de una manera intensa que la chica B desarrolla el mismo trastorno que su padre. Aunque me parece que este tipo también es un narcisista. Todo esto con la única finalidad de que su hija siempre quede en primer lugar, superando los límites humanos, llegando incluso a afectar a su segunda hija, cuyo misterio aún no se ha contado por completo. Los misterios que nos deja esta serie son: ¿qué sucedió con la muerte del padre de la chica A? ¿Quién la vigila y llama al teléfono que era de su padre? ¿El vendedor que le vende el uniforme a la chica es el mismo que le escribe y le pasa las preguntas del examen pasado, del cual ella estuvo por debajo sacando un 4? ¿Pero podría ser acaso la chica B? ¿Qué contienen las sustancias que toman? Lo interesante de esto son los efectos adversos y por qué la chica B no las toma. O esto lo vemos en el episodio 3. ¿El beso fue real o fue un sueño? ¿Y por qué el doctor tiene tantos casos de negligencia? A medida que transcurre la trama nos surgen muchas preguntas que poco a poco se van resolviendo. Mi hipótesis es que la chica A no es tan inocente como parece, ya que no creo que de un momento a otro caiga en la red de la otra solo por amor, pues ella sabe que hay algo más allá, como por ejemplo la muerte de su padre, que se ve como un caso de negligencia por parte del médico, quien es el padre de la chica B. Incluso parece que su pasado está vinculado a la chica B porque esta chica parece conocerla desde hace mucho tiempo, o quizás no, pero su nivel de obsesión es tan grande que la hace depender de ella. Esta obsesión abarca un plano bastante alto y a esto le llamamos limerancia. ¿Pero qué es la limerancia? Es un estado mental en el que la persona crea una sensación constante de reciprocidad emocional, es decir, un estado obsesivo en el que la persona busca que la otra sienta algo por ella, es decir, una obsesión de ser amada por otra persona. En cuanto a lo que toman para poder estudiar es un misterio. Sin embargo, el padre de la chica B hace donaciones a la escuela y siempre está presente en ella, lo cual me parece algo bastante extraño y si me preguntan pienso que hay algo turbio detrás de todo esto. Ahora, hablando del beso, es un final abierto en el 4º capítulo. Se da a entender como si fuera real y a la vez como si fuera un sueño.
De hecho, no entiendo en qué momento ella se cambió de ropa, ya que solo las vemos durmiendo juntas. Lo último es el misterio de las negligencias. ¿Por qué el doctor tiene tantos casos de negligencia? Hablando de un hombre con trastorno obsesivo compulsivo, resulta difícil entender qué lo lleva a cometer negligencias. Pienso que hay algo detrás de todo esto que da respuestas muy turbias, incluso en lo relacionado con las sustancias de estudio, los ratones y los experimentos. En mi opinión, esta serie tiene una trama increíble de misterio, un toque GL y aborda otros temas psicológicos como la anorexia, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, entre otros. También está la rivalidad obsesiva de estar de primer lugar en el puesto de las más inteligentes de toda la escuela, que de eso se trata principalmente esta serie. Pero si quieres mi punto de vista, pienso que ese doctor tiene un comportamiento muy extraño en toda la serie y me parece que él puede ser la respuesta a casi todo. Si te gustó, comenta abajo y nos vemos la próxima semana derrumbando los misterios de esta serie.